Estamos con Juan Arrizabalaga, referente de Patria Grande. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por estar con nosotros y bueno, compartir el tema de los alquileres. ¿Qué avances hay sobre el proyecto, ¿no?, que se presentó ya hace cuánto? Desde el 2015 venimos trabajando y elevamos en la Banca 21 un proyecto de ordenanza. Y este año, al comienzo del año, decíamos que podía ser el año de los inquilinos, y creo que a distintos niveles venimos avanzando, a nivel local, provincial y nacional. A nivel local venimos discutiendo con el Ejecutivo, que también tuvo sus propuestas, lo que es el problema de los depósitos en garantía y la garantía propietaria, que son dos de los 4 elementos que uno tiene cuando ingresa en un contrato. Mes de anticipo, naturalmente, mes de comisión inmobiliaria, que en realidad es un porcentaje sobre el total del contrato. Y que algunas inmobiliarias venían cobrando más eso, ¿no? Claro, hay una discusión que ahora vamos a hablar, que tiene que ver con la ley provincial, y el mes de depósito en garantía al propietario más presentación de garantía propietaria. En términos generales, este es el esquema que se usa acá en Tandil. No en todas las ciudades es igual, en algunas incluso eso es peor, en las grandes ciudades es peor. Y venimos discutiendo a nivel local la creación de una oficina de alquileres. Nosotros proponíamos en el 2015 Defensoría de Inquilinos. Con algunos matices se viene discutiendo lo que es una oficina de alquileres, pero que podría tomar, no solo asesorar al conjunto de los actores del mercado inmobiliario, sino también tomar lo que es, porque gran parte de las quejas hoy que llegan a LOMIC tienen que ver con alquileres, de parte de quienes alquilan. Y crear un fondo de garantías municipal donde haga innecesario en los contratos de alquiler la presentación de garantía propietaria y dejar el mes de depósito en garantía. Esto puede ser que sea un logro de este año, ojalá así sea. Creo que hay voluntad política y venimos reuniéndonos para estudiar esa propuesta. Claro, porque pasaba que muchos no tienen garantía propietaria. Entonces es uno de los grandes, tal cual, es uno de los grandes problemas que hay, porque naturalmente, porque ya venís de familia que no tiene propiedad, o porque hay muchas propiedades sin escritura. Entonces empezás a buscar a algún amigo, algún familiar, algún conocido, etcétera, etcétera, y se hace un impedimento, digamos. Es una barrera que creemos que no es necesaria. Y el otro es el mes de depósito en garantías, que hay muchos problemas que tienen que ver con la no devolución, con la devolución a medias, con la discusión cuando terminás el contrato, etcétera, etcétera. Y hay muchas quejas en este sentido. Y a nivel provincial venimos de una jornada legislativa donde estuvimos presentes junto a distintos bloques y distintas organizaciones de inquilinos del país, donde expusimos y hay una discusión de un proyecto de ley sobre la comisión inmobiliaria. Ustedes saben que el mes de comisión se cobra al inquilino, pero la ley provincial no dice eso. Dice que o se le cobra mitad de mitad al propietario o al inquilino, el propietario es quien contrata en realidad la inmobiliaria, o una de las partes, no especifica quién. En la práctica es el inquilino. Esto es lo que se va a modificar, tanto de parte de un proyecto que hicimos desde la Federación de Inquilinos y que pasó por bloques del peronismo, y el bloque del oficialismo también tiene uno propio, pero que hay consonancia. Y ojalá este mes ya tengamos información concreta, un dictamen de comisión. ¿Y quién lo va a pagar? ¿El propietario? La idea es que lo pague el propietario, también por lo menos el inquilino se haga cargo de costos que le pertenecen propiamente a la inmobiliaria por su actividad, y ni hablar en las grandes ciudades, que tienen que ver con costos de gestoría también, que en realidad también la paga el inquilino. Entonces ahí va a haber una modificación de esa ley a nivel provincial, que ya es otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a un contrato, lo cual va a aliviar muchísimo la situación si logramos toda esta serie de instrumentos. Porque a veces hablamos de 40.000 pesos. Hoy estamos hablando de endeudarse para el que renueve el contrato o busca un contrato nuevo, un lugar nuevo en alquiler. Cuando se renueva un contrato que vos ya venís viviendo, también surgen varios inconvenientes, no solo el aumento en el alquiler, que bueno, que eso está previsto de una manera porque todo aumenta, sin hablar, ¿no?, que se vaya a las nubes, ¿no?, un aumento normal y legal. Pero después hay otra serie de encontronazos, como volver a pagar comisión, ¿cómo se maneja ese tema? Bueno, la ley provincial que estamos discutiendo es aclarar esto, porque hay mucha irregularidad. No porque todos los inmobiliarios sean malos, todos los propietarios sean malos, pero cada uno hace lo que quiere, sino porque no hay regulación, y en la regulación en cualquier mercado pierde el más débil, y el más débil es quien alquila, digamos, ¿no? Más allá de la voluntad de tal o cual, o más allá de la honestidad de tal o cual. Lo que queremos es reglas claras, porque la gente no tiene ni idea, no sabe qué es lo que le tienen que cobrar o no le tienen que cobrar cuando renueva un contrato con la misma inmobiliaria y con la misma propiedad. La verdad es que no lo sabemos.
porque no está claro, porque no está claro en las leyes y porque en la práctica, sin embargo, se lleva de determinada manera. Y llevarlo así de determinada manera en la práctica, cuando no está regulado, implica que paga generalmente el más débil. Entonces, esto también se está discutiendo en esta nueva ley provincial. Y a nivel nacional, además de todos estos elementos, se vienen discutiendo otros, que ya tienen media sanción en el Senado y que está trabado ahora en diputados, que se viene discutiendo la regulación de los precios de los alquileres como uno de los ítems más complejos, pero que a los que más apostamos, que tiene que ver con que no se tenga en cuenta solo, hoy se aumenta de acuerdo al mercado inmobiliario, o sea, los que rigen el mercado inmobiliario, que son las grandes constructoras, empresarios inmobiliarios, desarrolladoras urbanas, son los que en realidad condicionan el precio del conjunto del mercado de alquileres, no los pequeños propietarios, y los inquilinos es el único sector de la economía donde no hay una discusión paritaria, una negociación de precios, de valores, de nada. No tenemos un contrato de igualdad. Que rige. El Código Civil dice que nos encontramos en la concurrencia en un contrato de igualdad de parte, de negociación libre. Eso no es real. La real es que vos estás desesperado porque te quedás sin techo y tenés que ir a alquilar a algún lado y no ponés ningún tipo de condición ni negociás condiciones. Aceptás las condiciones que hay y si no, te vas a buscar otro lado. Bueno, eso es lo que estamos discutiendo, que se tenga en cuenta no solo la inflación, sino el salario, que se discutan esos precios de manera acordada legalmente. ¿Y se le puede llegar a poner un tope a los alquileres? Generalmente ahora se usa lo que está en el mercado, sabemos cuánto puede estar un departamento porque la mayoría está así, pero ¿se le puede poner un tope? Eso bueno, la idea es justamente que por ley, de acuerdo al porcentaje de inflación y al porcentaje de aumento salarial, se haga un promedio de eso y no se pueda aumentar más que ese promedio, o sea que no se aleje tanto del salario, del aumento salarial anual. Si aumenta el 15% y la inflación es del 25%, los alquileres no se pueden aumentar el 30%, porque el salario, que es el que paga el alquiler, aumentó el 15%. Sí, entonces, esa es la discusión, ese es el tipo de regulación abierta en la que todos podemos jugar, pero para que todos seamos incluidos en el juego, con reglas claras. Y una parte importante que tiene que ver con la planificación de la vida de quienes alquilan, que es extender el contrato de 2 a 3 años. En Europa, los contratos en muchos países son más extensos, sobre todo con destino a vivienda. ¿Con destino a vivienda hoy en día es 3 años o 2? Son 2 años, son 3 años para locación comercial. Para comercio. Y hay países en Europa en los que hay 5 años para locación vivienda. Porque la idea es que si el inquilino cumple, el propietario, qué mejor que seguir teniendo al inquilino. Acá no se estila de esa manera, no se estila lamentablemente. Por el tema de que uno no sabe por la inflación y por ese tema no se estila. Así es. Porque qué mejor tener por ahí un inquilino que bárbaro toda tu vida. Tal cual, tal cual. Y además te permite planificar la vida. Claro. Porque en la ciudad, en Tandil, en los últimos 15 años, se ha construido muchísimo y sin embargo hay menos propietarios. O sea, la propiedad se concentra, no es que la ciudad crece y hay más cantidad de propietarios. Cuando las ciudades crecen, hay cada vez menos, porcentualmente menos propietarios. O sea, se concentra la propiedad. Eso implica que el proceso de inquilinización es una tendencia que crece y que por lo tanto el problema de los alquileres hay que regularlo, hay que discutir política pública. Bueno, en eso estamos, el 21 vamos a estar en una jornada legislativa en el Congreso Nacional, con distintas organizaciones sociales, sindicales, la Iglesia, los bloques parlamentarios, discutiendo y exponiendo sobre la nueva ley de alquileres, que ojalá en alguno de estos 3 ámbitos o en varios de ellos podamos avanzar este año. ¿Cómo perjudicaría, y por eso es mi pregunta, a las inmobiliarias? ¿Las inmobiliarias están contentos que se regularice o les perjudica mucho esta nueva ley, digamos? En Argentina hasta la década del 70, hasta la dictadura, el mercado inmobiliario estuvo totalmente regulado. Hay una costumbre de que es una política neoliberal o una mala costumbre de desregulación. Hoy, en cualquier economía capitalista, porque hay que acabar con ese discurso de que no se regula, lo que regulan son sectores privados en una mesa que nadie discute las condiciones del mercado. Sí. Ahora, no es que no se regula por los poderes. La cuestión es que nosotros queremos que se regule para todos, para el beneficio colectivo, digamos. Esa es la discusión. Y esas son las leyes. En toda la economía y en cualquier economía del mundo se discute hasta el precio del arroz en una góndola. Pero el mercado de alquileres en Argentina no se discute. No, hay una costumbre de que el mercado de alquileres no se tiene que discutir. Esta idea de que no tiene que intervenir. Eso no es cierto. Como cualquier problema de la sociedad, tenemos que discutirlo. Sí, sí. Como para eso es la política y para eso es el Estado y las leyes. Algo tan fundamental también como la vivienda, ¿no? ¿Qué es la vivienda? Hablar de que no hay que regular la discusión de la vivienda es un absurdo. Es un derecho básico, como la salud, la educación, la alimentación, cualquier otro derecho.
Y por lo tanto hay que discutirlo. De hecho, lo que rige una ciudad es su plan de desarrollo territorial, como en Tandil, que está desde el 2005, y eso determina absolutamente todo. Qué tierra es rural, qué tierra es urbana, para qué uso, cuánta altura, el código de edificación, todo está absolutamente regulado. Ahora, todo dentro de esos marcos de regulación, lo único que no está regulado es el mercado de alquileres. Claro. Eso es una costumbre argentina en las últimas 4 o 5 décadas, y eso me parece que es importante que modifiquemos para mejorar la calidad de vida de miles y vivir mucho, ¿no?, más tranquilo, ¿no? Más sabiendo que tenés vivienda y que no se me vence el contrato y ahora qué voy a hacer, se me va a ir a las nubes. Ustedes saben los precios de lo que es locación comercial, está haciendo cerrar los negocios de la ciudad. A eso iba. Son un absurdo, son una locura. Ya habíamos hablado la última vez que te había preguntado por qué no se contempla también el tema de los alquileres de comercio, porque muchos todos son trabajadores y comerciantes que alquilan y no se regula. Y no se regulariza. Y ahora estamos viendo en el centro de nuestra ciudad la cantidad de locales que están cerrando porque son alquileres, me ha llegado hasta 80.000, 100.000 pesos. Sí, así es. Yo no sé cuánto café tenés que vender para poder pagar 500 personas por día como para pagar un alquiler comercial. Eso también tiene que pasar, ¿no? Sí, porque en realidad no es que no hay intención en esos precios. Lo que sucede es que algunas grandes desarrolladoras urbanas y algunos negocios grandes, cadenas comerciales, sí se aprovechan de eso porque tienen el capital para bancarlo. Entonces lo que vamos haciendo es concentrar también el negocio comercial. Así como concentramos la propiedad en lo que es locación, en vivienda, en lo que es la vivienda en sí, entonces, también concentramos los comercios. O sea, cuando cierran 3 comercios chicos, viene una cadena que puede bancar un alquiler de 200.000 pesos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Es un negocio entre amigos. Sí. Y es lo que está pasando en el centro de la ciudad, ¿no? Claro, pero le sacamos la posibilidad a cualquiera de nosotros que con lo poco que tenemos o con el sueño de poner algo, lo pone y lamentablemente a los 3 meses lo cierra. No, es imposible emprender con esos números y destruimos la empresa PYME, destruimos a los emprendedores, a las emprendedoras, la gente que puso el capital quizás toda su vida en un comercio, en un comercio de ropa, en una despensa, en un mercado o en cualquier otro comercio, y fortalecemos el negocio de la especulación. Me parece que hay una cultura patrimonialista y de especulación en la Argentina que lamentablemente ha tomado nuevos aires. Y sabemos que eso favorece a muy pocos, digamos, ¿no? ¿A qué lo atribuimos ahora en nuestra ciudad? La crisis que se está viviendo, que también es por un lado que si la cadena no gira de consumir, tampoco puede girar, sostener el negocio. O a este cambio que estás diciendo vos, o una mezcla de los dos, quizás. Cuando el gobierno local estaba marcado en la oposición durante 12, 15 años, decía que los frutos y el crecimiento de la ciudad era una virtud propia. Mientras la economía nacional, que nos influye a todos, crecía al 8 al 9%. Habría que ver qué es lo que piensan ahora cuando son parte de la misma alianza de gobierno, ¿no? La economía nacional va muy mal, está muy mal manejada y vamos cada vez más hacia una crisis. En medio que está el iceberg y vamos caminando hacia ahí. Yo creo que estamos chocando. O lo estamos chocando. Ya no o por lo menos muchos ya lo estamos chocando. Porque estamos viendo... Evidentemente siempre alguno tiene la capacidad extra de gambetearlo, pero sabemos que son muy pocos, que la mayoría chocamos. Entonces la ciudad lo está sintiendo. Tandil, mientras la economía crece y la ciudad crece, ese movimiento de consumo, esa inversión en ladrillo, ese tirar de la cuerda para un conjunto de los sectores trabajadores, inversores, etcétera, parece que no hay desigualdades y somos todos iguales y la ciudad es para todos. Cuando la economía de alguna manera se ralentiza, se estanca, se pierde empleo, la economía nacional va mal, esas desigualdades se notan más. Entonces empezás a ver las dos ciudades de las que hablábamos, las diferencias de clases sociales, las diferencias de espacios que ocupa cada clase social en la ciudad y la diferencia de vida, donde un sector de la ciudad ya vive en su lugar, en su micromundo, y otro sector de la ciudad vive en otro. Y me parece que esos problemas se empiezan a notar y los municipios no tienen todas las herramientas, evidentemente, para hacerse cargo de todo. Pero bueno, justamente tenemos que discutir qué política municipal es necesario para afrontar una crisis. No para afrontar, que era la discusión que nosotros teníamos en el 2015, va a cambiar el gobierno y va a cambiar el plan económico.
Estamos discutiendo si las prioridades son un centro de convenciones, que por suerte no se está haciendo, no. Vender terrenos municipales a sectores privados, o proponíamos un mercado popular municipal, recuerdo en 2016, para contener la inflación, para fortalecer a los productores locales, o los alquileres, que la gente la va a pasar mal. Bueno, hoy creo que los números son claros, cuáles deben ser las prioridades a lo que es la política municipal, ¿no? Hoy el municipio está volviendo a discutir cómo gestionar vivienda. Bueno, eso es un reclamo que las organizaciones hace muchísimos años hacemos, ¿no? Sí, otro tema, ¿no? Que bueno, que está todo agarrado de lo mismo, ¿no? El tema del aumento del gas y de la luz, precios que para todos, ¿no? Ya en nuestra casa a veces se hace muy difícil. Y volviendo al tema de los comercios también, mucha gente cerró porque las facturas de luz y de gas son impagables. Sí, hay dos cosas que se hablaba mucho en la campaña del 2015, se habló mucho, nosotros no pertenecimos al gobierno anterior, pero me parece que es importante recalcarlo, se habló en el 2016 de parte del gobierno nacional actual, del 2017, el 2018, y seguramente se va a seguir hablando. La cultura del trabajo, las inversiones. Lo cierto es que hay que decirle al gobierno que hoy la gente trabajando no llega a fin de mes. Y hoy los comercios trabajando cierran las puertas. Cierran no solo porque venden menos, cierran vendiendo. Sí, porque no se puede sostener los costos, porque no se puede sostener los alquileres, porque no se pueden sostener las tarifas. Entonces no están premiando la inversión y el trabajo. La inversión y el trabajo la están destruyendo. Hay comercios, yo lo sé, te lo dicen, están cerrando trabajando. Abren, va gente, pero tienen que cerrar igual, porque no tiene sentido tenerlo abierto. Pueden pagar. Y eso es muy angustiante para la gente, ¿no? Sí. Trabajar todos los días, volver a las 5 de la tarde, salir a la mañana y ver que no llegás a fin de mes, no tiene sentido. Entonces, me parece que no estamos premiando el trabajo y la inversión, ¿no? El tema de los impuestos, la luz, se podría haber manejado obviamente distinto, ¿no? Ya se sabía que no se podía, que no estábamos pagando los servicios, ¿no? No sé si se va este gobierno y viene otro, si vuelve, ponele que vuelva el anterior gobierno, si pueden seguir subsidiando los servicios o si no. Lo que pasa es que los servicios haber aumentado de otra manera. Hay una discusión estratégica. ¿Vos los servicios los querés para desarrollar el país y para mejorar la calidad de vida de la gente, o lo querés para 4 empresas para hacer un negocio? Al fin y al cabo los recursos son nuestros, no son de esas empresas. Argentina hoy estamos pagando más caro que en Estados Unidos los combustibles. Estamos pagando un precio dolarizados. ¿Quién se lleva ese dinero? ¿El Estado? Nosotros no, se llevan 4 empresas, se llevan privadas, algunos son inversores extranjeros, que nos dicen que nosotros, ellos que no son de nuestro país, que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo con nuestro recurso. El gas no lo inventan ellos, lo sacan de nuestro suelo. Al petróleo lo sacan de nuestro suelo, a la energía la sacan de nuestro país. O sea que se pudo haber seguido con los servicios subsidiados. Yo no sé si se pudo haber seguido con los servicios al mismo precio, pero el subsidio estatal que sucede en todos los países del mundo con los servicios estratégicos son una herramienta para desarrollar actividades estratégicas, desarrollo económico estratégico y para solventar un nivel de consumo. La idea no es reventar los servicios, reventar los recursos, sino sostener un nivel aceptable que te permita desarrollo económico y calidad de vida. Ahí aparece un precio final y la política de Estado en ese sentido, pero los recursos son estratégicos, no se regalan al mejor postor y se dolarizan para que 4 empresas, en la provincia de Buenos Aires 4 empresas llevan todas las ganancias, son empresas privadas y algunos son dueños extranjeros, por ejemplo un británico, digamos, no son argentinos y no es el Estado el que se lleva nuestros impuestos, el 70% de esa boleta van impuestos, se los llevan privados, entonces ¿se puede revertir con otro gobierno? Por ejemplo, en Tandil la empresa de la usina municipal es pública, mayoritariamente de capital municipal. Sin embargo, la plata se la lleva el sector privado en el directorio, la plata se la lleva el sector privado en la usina, las boletas que nosotros pagamos. Bueno, hay que discutir esas cosas porque no tiene que ver con una pesada herencia, tiene que ver con que quiénes se llevan la ganancia del trabajo argentino y quiénes se llevan la ganancia de hacer negocio con recursos que no son suyos. La luz no es de tal o cual empresario, la energía no es de tal o cual empresario, el gas en boca de pozo es nuestro, el petróleo es nuestro, digamos. Bueno, decidamos los argentinos, no el sector privado, decidamos los argentinos constitucionalmente qué queremos hacer con esos recursos y para qué. ¿Por qué empresarios extranjeros son dueños del gas
o de las inversiones en determinados recursos estratégicos. Bueno, eso es un debate que me parece que lo tenemos que dar. Otros países ya lo han dado. Mirá, si yo te digo, te nombro varios países que la gente tiene una imagen de países exitosos, los recursos estratégicos están en empresas del Estado. Bien. Holanda tiene empresa del Estado, sí. Noruega tiene empresa del Estado, Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo mundial, es empresa del Estado, China, Rusia. ¿Y nosotros por qué no podemos? ¿Somos incapaces? No, pero lo que pasa es que nos venden la idea de que mejor que no es así. Mejor es lo de afuera. Hay que preguntarlo a Gran Bretaña, qué hacen sus empresas, a Francia, que tiene el control mayoritario de las empresas más importantes de la economía, a Holanda, Noruega, Suecia, Finlandia. Hay que preguntar, bueno, recorramos esos países, preguntemos a ver si no es así. A nosotros nos dicen que no. ¿Quién nos dicen que no? ¿Quiénes son los interesados que nos dicen que no debe ser así? Que YPF no debe ser pública, que las jubilaciones deben ser privadas. Estamos otra vez discutiendo las jubilaciones privadas. Ya pasamos por ese tema, pasamos por las jubilaciones privadas, pasamos después públicas privadas, porque seguimos discutiendo sobre lo mismo. Yo vería que los países europeos de quiénes son las empresas estratégicas. Habría que discutir. Propias tendrían que ser, ¿no? No hace falta más de 2 dedos de frente. La mayoría tienen grandes inversiones estatales, las empresas armamentísticas, todas. Bueno, habría que discutir. Ahora estamos vendiendo los satélites. Sí, bueno, nosotros tenemos esa, lamentablemente, la cultura que siempre lo de afuera es lo mejor, ¿no? Sí, yo amo mi país, creo en los científicos y los profesionales de mi país. A cambiar, por suerte. Y yo esa idea de que nuestras universidades son grandiosas, es mentira lo que dice lo contrario. Nuestras universidades públicas son grandiosas. Argentina es fantástico en recursos humanos. Me parece que hay que dejar ese cuento. Hay gente que quiere vivir en nuestro país con una bandera de otro país. Perfecto, sí. Bueno, que vayan a vivir a otro país. Yo quiero vivir en Argentina. Con la bandera argentina. Yo quiero vivir en Argentina, con la bandera argentina y con los recursos humanos argentinos. Sí. Abierto a todo el mundo, a que venga todo el mundo, a compartir, a vivir, a conocer. Pero hay que valorar lo nuestro. La idea de que afuera son mejores, de que Estados Unidos es mejor, de que esto es mejor, es mentira. No, por supuesto que sí. Nos falta un poco más de patriotismo, bastante. Gracias, Juan, como siempre, por estar con nosotros, nuevamente invitado, y esperemos que salga la ley que beneficia un montón, por supuesto, a todos los inquilinos. Ojalá que avancemos en lo concreto, más allá de cualquier color político. Mira, ahí tenés un cambio, ¿no? Yo tengo amigas viviendo en otro país afuera, y nuestra cultura siempre fue la de trabajar para tener el techo propio. Siempre fue, nos criaron nuestros viejos así, y otros países no, tienen la cultura de que las viviendas están en manos de muy poco, pero ya tienen la cultura establecida que nacen y mueren alquilando. Pero está medido los alquileres, sí, está regulado. Entonces tienen su tranquilidad de que que no van a llegar a la casa, no se esfuerzan por tener la casa propia porque no la consideran así, pero viven tranquila toda su vida y a veces alquilando la misma propiedad durante toda su vida. Por ejemplo, no sé, París, donde vive mi amiga, es así. Así es. Pero acá no, acá estamos viendo este cambio de cultura de ya no poder acceder a las propiedades, a la casa. Sí, nos estamos preparando en esa transición. Lamentablemente, pero con algo totalmente que tampoco está regularizado. Entonces Tal cual. No podés no tener horizonte de vivienda propia y que los alquileres sean de 2 años. Eso pasa en Europa, los alquileres son de 5 años. Claro. Entonces, ya la discusión es distinta. Ya es distinta, ya hay muchas cosas que son distintas. Lamentablemente, estamos perdiendo esa cultura de nuestro techo propio que fue con nuestros viejos nos educaron. Sí, fue parte de la cultura argentina. De la cultura. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información.